Sesiones de clase del día de hoy. A continuación, pasamos a compartir pantalla. Hoy continuamos viendo la unidad número 6 relativa a las inversiones. Vamos a ver hoy, si nos alcanza el tiempo, vamos a ver la parte 2 relativa a los aspectos técnicos y la parte 3 relativa a la evaluación. En nuestra clase anterior estuvimos viendo la importancia de las inversiones. Estuvimos viendo también el presupuesto de capital, en qué consiste, cuáles son sus objetivos, y vimos algunos ejemplos de planificación dentro del presupuesto de capital. Vimos también los proyectos como instrumentos de planificación. Y vimos la parte que compone los elementos que componen un determinado proyecto. Vimos las etapas también que se cumplen desde el momento en que se tiene una idea hasta el momento en que un proyecto se ejecuta. Un proceso de ir de lo más general, de lo más, vamos a llamarlo, de lo más impreciso a un elevado grado de precisión. Todo esto porque las inversiones son muy importantes. Las inversiones nos demandan mucho dinero, las inversiones nos toman mucho tiempo y las inversiones en algún momento pueden resultar, o en la mayoría de los proyectos, pueden constituir proyectos irreversibles. Veamos hoy los aspectos técnicos de estas inversiones. Vamos a ver ingeniería del proyecto, lo cual contiene cuál es el objetivo que se persigue, de qué manera el estudio de mercado así, aporta información para la parte de ingeniería, el análisis de alternativas dentro de lo técnico. ¿Cuáles son estas alternativas? Capacidad de producción, donde tenemos que tomar una decisión. Tenemos que tomar decisiones también con respecto a la localización, a los procesos que vamos a incorporar en nuestra industria, en nuestro proyecto, y la tecnología de la cual se va a hacer uso. ¿Okay? Ingeniería del proyecto. El objetivo que persigue la ingeniería del proyecto es llegar a determinar la función óptima de producción, aquella que va a ser un uso eficiente y eficaz de los recursos disponibles a objeto de elaborar el bien o servicio de que se trata. Cuando estamos hablando de ingeniería de proyectos, estamos entonces hablando de un proceso de optimización, el mejor uso que le vamos a dar a los recursos, ¿no es cierto?, para obtener un bien. Entonces esto implica tiempo, costo, implica aprovechar la oportunidad, implica la optimización de una tarea. El estudio de mercado provee una cierta información. Lo que queremos manifestar acá es que los aspectos técnicos de un proyecto tienen su razón de ser porque se apoya en un estudio de mercado. El estudio de mercado provee una cierta información para el desarrollo de un determinado proyecto. El estudio de mercado nos habla de la demanda, nos habla de sus características, nos habla de sus componentes, nos habla de hacia dónde va la demanda, ¿no es cierto?, en relación con otras variables y de qué manera afecta a nuestro. Nos habla también, nos permite el estudio de mercado definir cuáles son las características de productos que vamos a ofrecer en nuestro mercado. Este estudio de mercado nos habla de las características de la oferta en la cual
el proyecto se va a desenvolver. Nos habla de la competencia que este proyecto va a tener en el mercado. ¿Okay? El estudio de ingeniería, por su parte, comprende el análisis de las alternativas a la cual hicimos alusión hace un momento. Análisis de estas alternativas, selección de alternativas e identificación y selección de los equipos que vamos a utilizar para elaborar nuestro producto, para ofrecer ese producto. Entonces, el estudio de mercado provee información. Nos dice, el producto que se requiere es tal, porque va a ser demandado por tales y tales, porque va a enfrentar una determinada competencia en el mercado, por lo cual nosotros tenemos que desarrollar un estudio de ingeniería que se base en ese estudio de mercado y adoptemos las alternativas que ese estudio de mercado nos recomienda. Alternativas que tienen que ver, como ya dijimos hace un momento, con una capacidad de producción, con unas capacidad de localización, selección de una tecnología y los procesos que deben llevarse a cabo en nuestra industria o en nuestro proyecto. Cuando hablamos de análisis de alternativas, nos estamos refiriendo a identificar, estudiar las opciones relativas a los distintos aspectos del proyecto. ¿Okay? Alternativa, a través de este análisis se deben identificar y estudiar las opciones relativas a los distintos aspectos del proyecto. Estamos hablando en este caso, estamos hablando específicamente de la capacidad de producción que va a tener nuestro proyecto, dónde va a estar localizado, qué tecnología se va a utilizar, ¿cierto? Entonces, ahí esas tres variables fundamentales en el proyecto. Ahí está definido prácticamente el proyecto. Definido en cuanto a qué se va a producir y en qué cantidad se va a producir. ¿Cuál va a ser la capacidad con la cual vamos a contar? ¿Dónde lo vamos a localizar? ¿Y qué tecnología vamos a utilizar para llevar a cabo esa tarea que significa terminar, elaborar un producto? Cuando hablamos de capacidad de producción, estamos hablando de lo que debemos instalar, las inversiones que se van a ejecutar para desarrollar nuestro proyecto. Esto se fundamenta en el estudio de mercado. El estudio de mercado es quien nos va a decir, mira, la capacidad de producción debería ser tal y no cual. ¿Okay? Entonces nos va a decir también hacia dónde debe ir la producción. Tenemos que considerar el destino de la producción para nosotros determinar nuestra capacidad. Si estamos hablando que el destino de la producción es local, nosotros vamos, por ejemplo, en un emprendimiento que va a vender en Puerto Ordaz, que va a ofrecer su producción en Puerto Ordaz, y en una característica muy distinta a que si el proyecto fuera nacional. Nosotros vamos a alimentar, vamos a ofrecer nuestro producto a todo el país. O incluso que podría también tener, vamos a exportar nuestro producto. Entonces, la capacidad de producción tiene que ver con hasta dónde vamos a surtir nosotros con nuestro producto, dónde vamos a competir, dónde vamos a ofrecer nuestra producción. Nosotros podemos decidir una cierta capacidad de producción acorde con la demanda actual. Pero, adicionalmente, nosotros tenemos que pensar qué pasa en el futuro de corto plazo, qué pasa en el mediano plazo. Nosotros no podemos
cuando tratemos de determinar la capacidad de producción de un proyecto, ajustarnos exactamente a lo que nos dice la cantidad demandada hoy. Tenemos que pensar en el futuro, porque las inversiones por lo general no son cuantiosas, toman tiempo y lo que hagamos hoy va a repercutir con respecto a nuestros costos del producto, la capacidad de surtir, de atender esa demanda. Entonces, lo recomendable acá es que cuando determinamos la capacidad de producción, estemos pensando no solamente en la demanda existente hoy, sino la posible demanda la demanda potencial que puede haber para el corto plazo o incluso el medio plazo. Vamos también en cuanto a la capacidad de producción, qué modalidad eh, vamos a utilizar. Nuestra capacidad de producción pudiera expandirse en función de módulo, ¿ok? O es muy restrictiva esa parte, ¿ok? Contamos con los recursos para hacerla, no contamos con los recursos. Entonces, tenemos que considerar estos aspectos. Cuando estamos hablando de capacidad de producción, debemos tomar en consideración estos efectos fundamentales. En primer lugar, cómo afecta la capacidad de producción a el costo del producto. En la medida en que nosotros adoptamos una capacidad de producción muy elevada y no la utilizamos, por ejemplo, ese costo vamos a llamarlo ese costo fijo, que significa la instalación, que significa el galpón, que significa el equipo, que significa una maquinaria que no va a producir a plena capacidad, va a estar afectando los costos de nuestros productos. Debe haber una cierta concordancia entre nuestra capacidad de producción y el costo del producto. No podemos ir a una sobrecapacidad productiva, ¿no es cierto?, cuando la demanda es relativamente baja. Tenemos que tratar de conciliar ambas variables. Tenemos que también ser competitivos, ¿ok? Si nosotros podemos producir más, si nosotros tenemos una capacidad de producción relativamente amplia y le damos uso, es muy posible que nuestros costos puedan estar realmente ajustados, puedan ser menores que si trabajamos con una capacidad distinta, con una capacidad menor. Lo más probable es que cuando nosotros aprovechamos la capacidad instalada, los costos van a ser menores. ¿Okay? Entonces tenemos que tratar de jugar con esa capacidad y la competitividad de nuestra empresa. Si pensamos, o sea, si nosotros tenemos un proyecto que está dirigido a satisfacer necesidades internas de una población, de un país, pero existe la posibilidad de exportar productos. Si existe la posibilidad no solamente de atender la demanda interna, sino podemos ir a mercados adicionales, a mercados extraños, a mercados próximos, al mercado natural, pero extranjero de un determinado país, debemos hacerlo también, porque vamos a generar divisas, porque nuestros costos van a disminuir, los costos unitarios van a disminuir por aquello de producir una mayor cantidad, ¿cierto? Entonces, tenemos delante acá una oportunidad de atender, de contar, ser más competitivo produciendo una mayor cantidad. Y es lo que debemos buscar. Entonces,
todo esto implica un juego que hay que tratar de manejar. Y también el desarrollo de nuevos mercados incide favorablemente a esta generación de divisas, incide favorablemente al incremento de la competitividad, incide favorablemente a reducir los costos unitarios de producción del bien que tengamos que hayamos seleccionado. Entonces, lo que queremos decir de la reducción de producción es esa decisión en cuanto a tomar una decisión de cuánto producir no, cuánto vamos a instalar de producción es muy importante, porque eso va a estar afectando de por vida los costos de producción de nuestra empresa. Va a afectar la competitividad, ¿no es cierto? Va a ayudarnos a la generación de divisas en la medida en que produzcamos una cantidad mayor y nos va a permitir el desarrollo de nuevos mercados para nosotros. Esto es con respecto a, lo dicho con respecto a la capacidad de producción. La localización como una alternativa también es importantísima a la hora de tomar decisiones en materia de inversiones. La localización puede decirnos, la localización puede afectar de tal manera a la empresa que ya la está sellando. Va a ser una empresa rentable o va a ser una empresa no rentable dependiendo de su localización. ¿Okay? Entonces tenemos que considerar en una parte la naturaleza de la empresa. Una empresa industrial tiene características distintas a una empresa eminentemente comercial. La empresa eminentemente comercial va a estar, o sea, en materia de localización, va a estar muy cercana, va a estar muy afectada por la demanda, va a estar muy afectada por los centros de consumo. Nosotros, por ejemplo, si queremos, estamos hablando de una empresa comercial que necesariamente tiene que instalarse en un mercado, ¿es cierto? Si estamos hablando de eso, ok, entonces debe estar básicamente muy cercana a los centros de consumo. Si la ubicamos cercana a los centros de consumo, puede ser que aumente la demanda porque va a estar en presencia de los demandantes, cuando se trata de cuestiones presenciales. ¿Vale? ¿Okay? Va a estar de esa manera. Y también, por la otra, los costos de transporte van a ser relativamente más bajos que si la tenemos, que si la ubicamos, la localizamos en sitios que estén lejanos. Entonces, el factor, vamos a llamarlo localización, una empresa comercial, básicamente va a estar dependiendo de la demanda del producto que esa empresa esté ofreciendo. No es lo mismo que sea una empresa industrial. La empresa industrial o una empresa agrícola va a estar más, vamos a llamarlo, va a ser más dependiente de otros elementos. Una empresa agrícola va a estar dependiente de dónde está la siembra, de dónde sale el producto, ¿cierto? Una empresa minera va a estar dependiendo de dónde están las minas, ¿es cierto? Y las empresas industriales va a tener quizás unos factores de localización hasta más complejos que lo que pudiera ser la empresa minera o la empresa agrícola o la empresa comercial. Va a depender de un mayor número de factores, ¿es cierto?, para localizar la empresa industrial. Entonces, la naturaleza de la empresa afecta la localización. En el caso de las empresas industriales, las fuentes de materia prima son importantes, son un elemento muy importante a considerar. Y dentro de las fuentes de materia prima, nosotros podemos ver distintas empresas, ¿okay? Distintas posiciones. Otro elemento es la disponibilidad de mano de obra. ¿Okay? Entonces, no podemos
O sea, si se requiere una mano de obra abundante, una mano de obra especializada, oye, es necesario localizar la empresa cerca de donde nosotros tengamos esa mano de obra, ¿ok? Porque va a ser un factor importante en nuestra toma de decisiones. Los mercados de consumo son también unos factores de localización. Entonces, lo que queremos decir acá, en esta primera parte de la localización, es que la localización va a depender, uno, naturaleza de la empresa. Dos, fuentes de materia prima. Tres, disponibilidad de mano de obra del lugar. Mercado, la cercanía o lejanía de mercados de consumo y características especiales de nuestro proyecto. Uno, por ejemplo, que requiera mucha agua. Dos, que necesite estar en la costa de un determinado país, cerca de instalaciones portuarias, que esté alejado de las ciudades porque es una empresa que moviliza, que a lo mejor tiene un riesgo importante en materia de contaminación. Eso es lo relativo a las características. Entonces, localización y cuáles son sus factores. La naturaleza de la empresa, la fuente de materia prima, disponibilidad de mano de obra, mercados de consumo y esto que pudiéramos llamar las características especiales, como puede ser eh, la necesidad de agua, necesidad de costa, de puerto, okay, cosas de este tipo. Ejemplo en materia de localización. La empresa siderúrgica, por ejemplo. La empresa siderúrgica, por su naturaleza también, la empresa siderúrgica requiere de, o sea, como elementos importantes, como factores importantes en materia de localización, los yacimientos de hierro, y el hierro, para convertir el hierro, convertirlo en acero, uno de los elementos que se utiliza es el carbón. En Venezuela utilizamos el gas natural, en Venezuela utilizamos la electricidad. Pero en otras partes del mundo se utiliza el carbón. Entonces las empresas siderúrgicas se instalan preferiblemente cerca de las minas de carbón antes que de las minas de hierro. ¿Okay? Pero entonces se está jugando con esto. Y las facilidades portuarias, por supuesto, porque mira, tienen otros insumos para producir el acero o el acero cuando logramos el acero o logramos los productos derivados del hierro, porque es necesario movilizarlo. Y para movilizarlo es mejor quizá la infraestructura portuaria que el tipo de transporte de carretera. ¿Okay? Esto en cuanto a hierro, carbón, facilidades portuarias que amerita la ciudad. Pensemos también en lo siguiente. El hierro, cuando hablamos de mineral de hierro, el material que sale de la mina contiene una tonelada de hierro que salió de la mina, contiene hierro en un 50%. El otro 50% es tierra. Entonces, movilizar una tonelada de hierro que sale de la mina implica por la tonelada de hierro efectivamente que tiene, estamos movilizando 2 toneladas. Entonces, de ahí que debemos localizar la siderúrgica lo más cercano a la fuente de estos minerales, hierro y carbón. ¿Por qué? Porque pesa mucho en los costos el transporte de estos minerales. En el caso del aluminio, por ejemplo, en el caso del aluminio, es la electricidad el factor fundamental. ¿Okay? Aluminio implica fundamentalmente electricidad. En clases anteriores hemos hablado que el consumo
eléctrico en una planta como Benalún, trabajando a plena capacidad, equivale al consumo de una ciudad tal como Maracay. Entonces, si esto es así, debemos tratar de localizar empresas de este tipo en función del consumo, en de disponibilidad y consumo de electricidad. ¿Okay? También depende, por supuesto, de los yacimientos de bauxita y depende también de las facilidades portuarias. Entonces aquí hay que tratar de jugar. Si las tres cosas las tenemos cerca, ok, entonces mira, no hay ningún problema. Pero no la alejemos, no montemos la planta de aluminio o la planta siderúrgica, no la montemos cerca de los centros de consumo. Montémosla más bien lo más cercano, como se ha hecho aquí, lo más cercano a las fuentes de electricidad o a las fuentes de materia prima. Los centrales azucareros, a título de ejemplo, ¿sí? Una producción agrícola, un central azucarero es el que se encarga de transformar esa caña de azúcar que sale de un sembradío, ¿sí? Es transformarla en azúcar, transformarla en azúcar y sus derivados. Entonces, lo mejor es, como hay que trasladar esa caña de azúcar, entonces lo mejor es ubicar el central azucarero cerca de los sitios donde se dan los sembrados. Venezuela, industria liviana. ¿Qué estamos refiriendo? Mira, nos estamos refiriendo a la industria que se montó en este país cuya materia prima procedía del exterior. Entonces, ¿dónde se localizó? Se localizó cerca de las facilidades portuarias y cerca de los centros de consumo. Si vemos el mapa de Venezuela, ¿dónde está localizada esta industria liviana? La vemos localizada en el eje Maracay-Valencia. Maracay-Valencia, mira, donde están el centro de consumo fundamental está en el centro del país, Caracas, Maracay-Valencia. Y también está ese puerto llamado Puerto Cabello, a través del cual se recibe la mayor cantidad de insumos del exterior. Las empresas comerciales, como dijimos hace rato, van a ubicarse por su naturaleza, van a ubicarse cerca de los centros de consumo. Hoy con el Internet, con las modalidades que tenemos de ofrecer productos sin que lo vea nuestro cliente en ciertos términos, o no necesariamente debemos tener la planta o la empresa comercial ubicada, vamos a llamarlo, y valga redundancia, en un centro comercial. ¿Cierto? No necesariamente debe ser así. Porque por otra vía, el producto va al cliente. Es uno de los cambios que hay hoy. El cliente antes pasaba por el negocio y se llevaba un cierto producto comercial. Ahora lo ve por internet y lo demanda y se le despacha. Y esa es la situación hoy de las grandes empresas estas que trabajan con delivery a nivel internacional. En la Venezuela de hoy, donde tenemos un factor distinto, un factor nuevo llamado gasolina, que es importante, ¿no así? El comercio se ha vuelto un comercio de carácter local y atendiendo a los costos de transporte. Dejo esta primera parte, ¿ok? Cierro aquí y me voy a la próxima media hora.